Saludos, aquí estoy otra vez con ustedes, donde intentaré, bíblicamente pero breve, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Es el diezmo algo para la iglesia o fue solo para Israel en el Antiguo Testamento? Bueno, esta pregunta se me hizo hace poco y se parece bastante a una que ya contestamos, así que le invito a que vea ese programa. Tiene que ver con que si Cristo diezmaba o no y si nosotros debemos de hacerlo, pero creo que vale la pena de nuevo ir a este tema. Parece que interesa a algunos o a muchos el asunto del dinero y del diezmo y todo esto en la iglesia. Y bueno, el Señor confirmó, el Señor Jesucristo, que el diezmo es para los judíos, pero debían de hacerlo de la forma correcta. Ahí en Lucas 11:42 dice: mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Y aquí, bueno, el Señor sí está recordando a los judíos que no debían dejar de diezmar, pero no dejando de hacer lo más importante, que es lo que mira a Dios, el corazón, la intención, la misericordia, la forma de tratar al semejante y no de cumplir con una regulación de dar dinero y cumplir con las leyes y nada más. Pero yo no he encontrado ninguna palabra de Cristo o en el Nuevo Testamento, en las cartas, diciéndole a los hermanos de las iglesias que debían diezmar. Así que creo que más o menos ese concepto del diezmo era parte de una ley para Israel, no para la iglesia. Sin embargo, ¿qué habla la Biblia acerca de la responsabilidad de la iglesia en la forma financiera? Ahí Pablo, hablando de los cristianos de Macedonia, de tan buen corazón. Miren lo que dice 2 Corintios 8, 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Así que para la iglesia era un privilegio dar, ofrendar. Pero fíjense que no habla del diezmo, dice que dieron más allá de sus fuerzas. A mí me parece que eso era más del diezmo. Quiere decir que no era sencillamente cumplir con una cantidad, sino dar con sacrificio y con amor por una causa, por la causa del Evangelio. Y sí, desde el principio la iglesia tuvo obligaciones financieras que suplir. ¿Y de dónde salía ese recurso? ¿De dónde salía ese dinero? Primera de Timoteo 5, 16 al 18. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Los ancianos, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así que aquí estaba hablando de personas que se dedicarían al 100% al ministerio de la palabra, a la iglesia, a la extensión del Evangelio, y que ellos debían de recibir un salario. ¿De dónde salía eso? Bueno, de las ofrendas de los hermanos, que lo hacían con mucha entrega y con mucho amor, y decía a veces con sacrificio. Sí, no habla de 1%, pero miren lo que dice 2 Corintios 9, 6 al 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que aquí está hablando de sembrar, y está hablando del aspecto económico, abundantemente, para recibir de Dios abundantemente también. La bendición de ser parte de algo tremendo, de algo maravilloso, como es la extensión del reino, como es la adoración al Señor, como es todo lo que se hace en la iglesia para la gloria de Dios. Cuando ofrendamos y cuando damos, yo diría que el diezmo sería realmente lo mínimo en mi concepto, pues eso es bendición, somos parte de algo grande. Miren, hay ministerios que suplir en la obra del Señor. Eso demanda recursos. Yo no puedo entender, y realmente nunca he pasado por esa experiencia, porque gracias a Dios vengo de una familia cristiana y desde niño me enseñaron a ser diezmador. De lo poquito que recibía yo diezmaba. Así que nunca he tenido esa mala experiencia de no diezmar. Sin embargo, yo no puedo pensar cómo alguien puede sentirse
de sentarse en un banco en la iglesia, escuchar un mensaje, tener aire acondicionado, tener una propiedad donde ministrar a las personas, donde alabar al Señor, donde discipularse, donde escuchar la palabra, ser tan bendecido y no participar en que eso se mantenga. ¿Cómo hablar de que el Evangelio llegue hasta el fin del mundo, de cumplir la gran comisión, de ir y predicar el Evangelio, de ir y discipular, sin dinero? ¿Cómo hablar de que debemos de hacer eso y nosotros no participar, por lo menos, con nuestra parte económica? Efesios 4, 11 al 12 nos recuerda, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros debemos ser edificados. Hermanos, vamos a poner los pies en la tierra, eso demanda cierta inversión. Las cosas hay que comprarlas. Hasta una Biblia hay que pagarla, hay que buscar un editor. Todo requiere gastos. Ser parte de esa bendición, de dar para eso, es un privilegio. Quien no lo haga se lo pierde. Pero además, así como creo que realmente el concepto de lo que es diezmo, como una ley, una obligación, es para el pueblo de Israel, creo que las bendiciones de hacerlo son para todos los que lo hacen. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando con nuestras ofrendas, cuando con nuestros diezmos, nosotros participamos en algo que hace que la casa de Dios, en este caso la iglesia, tenga lo suficiente para hacer su obra. Hermanos, esta bendición se cumple. Se abren las puertas, se abren las ventanas de los cielos para aquellos que lo hacen. Déjenme decirles, yo lo creo, en primer lugar porque está escrito, lo acabo de leer, Malaquías 3:10. Pero también lo creo porque ha sido mi propia experiencia. A aquellos que somos fieles al Señor, con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, esta bendición se cumple. Y no solamente lo puedo decir en mi testimonio personal, en mi vida. He escuchado yo no sé cuántos testimonios de personas que han dicho, han comprobado en sus vidas que el 90% de lo que recibimos, cuando damos a Dios el 10% que es el diezmo, ese 90% rinde más. El Señor bendice, el Señor cumple su promesa. Ahora bien, si alguien que me está escuchando está interesado en una experiencia de intimidad con Jesucristo como su Señor y como su Salvador, les recuerdo que el dinero, que el diezmo, las ofrendas no tienen que ver con eso, ni ninguna otra acción de carácter religioso. La salvación es por fe, por la gracia de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, vino a este mundo y murió en la cruz por nuestros pecados. Quiere decir que cuando ponemos la fe en Él, según enseña la Biblia, el Señor nos perdona y nos hace sus hijos, aunque nunca demos y hayamos dado un centavo. Aquellos que tratan de vender la salvación pidiendo dinero están pecando. La salvación no se compra, se recibe por fe como un regalo. Eso de dar ofrendas y diezmar es una bendición para aquellos que queremos hacerlo con gozo. Y somos privilegiados en hacerlo. Pero ser hijos de Dios, ser salvos, es un regalo. Se recibe cuando con fe verdadera, confesando nuestros pecados, creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros. Bueno, así traté de contestar a esta pregunta. Espero que les haya sido de bendición. Y ya recuerden, así como me hicieron esta pregunta, alguien más lo puede hacer. pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.